El amanecer caía lento sobre las llanuras cuando el ranchero salió a revisar sus caballos, sin imaginar que ese día su vida cambiaría para siempre. La tierra estaba tranquila, el viento apenas movía los pastos secos y el silencio reinaba como de costumbre en su propiedad. Para él, esa tranquilidad era su refugio, una forma de vida que había elegido después de años de trabajo duro y pérdidas personales. Era un hombre de palabra, de pocas amistades, pero de lealtades firmes. Por eso, cuando vio a lo lejos un pequeño grupo de jinetes acercándose a su rancho, su corazón dio un vuelco. No era común recibir visitas, mucho menos de quienes vio cuando estuvieron lo suficientemente cerca, guerreros apaches. Al principio pensó que quizás se trataba de algún malentendido, un cruce de caminos o una patrulla de reconocimiento. Pero cuando reconoció el estandarte de la tribu y la figura solemne de un anciano que solía ver a su amigo, el jefe Pechi Cory, algo en su interior se tensó. Los jinetes se detuvieron frente a él y el anciano desmontó con una seriedad que anunciaba malas noticias. «El jefe te llama», dijo el anciano con voz grave. «Está muriendo». El ranchero sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Hacía años que conocía a Cory, un hombre sabio, de espíritu firme, que había guiado a su pueblo con valentía en tiempos duros. Su amistad había nacido de un encuentro fortuito, cuando el ranchero había ayudado a un adolescente Pechi herido durante una tormenta. Ese joven resultó ser el hijo del jefe, y desde entonces Cory había visto en él a un hermano, un aliado en un mundo cambiante y marcado por tensiones entre colonos y nativos. Sin pensarlo, ensilló su caballo y emprendió el viaje junto al grupo. Cabalgaron durante horas, cruzando las colinas rojizas y los senderos que él conocía mejor que nadie. El silencio durante el trayecto se volvió un compañero incómodo porque cada minuto que pasaba se sentía como un presagio de lo inevitable. Cuando llegaron al campamento Pechi, la atmósfera era solemne. Las mujeres cantaban plegarias bajas, los jóvenes cuidaban las fogatas como si el fuego pudiera retener la vida del jefe un poco más. En el centro de una tienda amplia y oscura, Cory yacía recostado sobre pieles. Su rostro marcado por los años parecía más delgado, sus ojos entreabiertos se movieron apenas al sentir la presencia del ranchero. Este se arrodilló a su lado, sin decir palabra. El jefe levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre la suya. «Hermano», susurró Cory. «Sabía que vendrías». El ranchero respiró hondo, sin poder ocultar el nudo en su garganta. «Estoy aquí». «Viejo amigo», Cory cerró los ojos un momento, como si reunir fuerzas fuera ya una batalla. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación profunda en su mirada. «Debo pedirte algo», dijo con voz débil. «Algo que solo tú puedes cumplir». El ranchero frunció el ceño, confundido. Cory hizo una señal y dos mujeres jóvenes entraron en la tienda. Ambas eran hermosas, con cabellos oscuros como la noche y ojos brillantes que transmitían fuerza y tristeza a la vez. Llevaban vestidos tradicionales y cargaban un peso invisible en sus rostros. Una de ellas, de mirada más intensa, era Aileen. La otra, más reservada y silenciosa, era Nera. «Ellas son mis esposas», continuó Cory. «Cuando muera, la tribu se dividirá. Hay quienes quieren reclamar el liderazgo, y no les importa destruir lo que construí. Si ellas quedan aquí, sufrirán». El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendía demasiado bien lo que eso significaba. En tiempos de sucesiones inestables, quienes estaban cerca del líder podían convertirse en objetivos. «Quiero que las protejas», añadió Cory. «Llévalas a tu rancho. De él un hogar hasta que el peligro pase». El ranchero abrió la boca para protestar. ¿Cómo podía él, un hombre solo, hacerse cargo de dos mujeres apaches? ¿Cómo podría enfrentar las habladurías de la gente, los prejuicios o incluso el enojo de los rivales dentro de la tribu? Pero cuando miró a Cory, vio en sus ojos una mezcla de súplica y fe absoluta. «Por ti». «Lo haré», respondió finalmente. Cory sonrió apenas. Una expresión suave, como si le hubiera quitado un peso al alma. Entonces, con un último aliento, dijo: «Hay algo más. Algo que ellas te darán cuando llegue el momento». «Es importante». Antes de que pudiera preguntar qué era ese algo, el jefe cerró los ojos para siempre. La tienda quedó en silencio, salvo por los susurros del viento. Aileen y Nera se inclinaron sobre el cuerpo, pronunciando palabras sagradas entre lágrimas silenciosas. El ranchero sintió una mezcla de tristeza, responsabilidad y un vago presentimiento que no alcanzaba a comprender. Cuando salieron de la tienda, la tribu lo observó con miradas tensas. Algunos aprobaban la decisión del jefe, otros lo miraban con desconfianza, pero nadie lo detuvo cuando Aileen y Nera recogieron sus pocas pertenencias y se colocaron a su lado. El regreso al rancho fue largo y silencioso. Aileen lo miraba con cautela pero sin hostilidad. Nera, en cambio, parecía perdida en sus pensamientos, como si cargara un secreto demasiado grande para su edad. Al caer la noche, cuando llegaron finalmente a su hogar, el ranchero se dio cuenta de que ya no estaba solo, y que la última voluntad de un jefe moribundo acababa de cambiar su destino para siempre. Los primeros días en el rancho fueron un verdadero desafío para todos. El ranchero, acostumbrado a una vida de rutina y silencio,
se encontró de pronto compartiendo su espacio con dos mujeres que venían de una cultura completamente distinta, y aunque las había recibido por lealtad a su amigo moribundo, nunca imaginó lo difícil que sería equilibrar la convivencia. La tensión y la desconfianza que flotaba en el aire como un humo que no se disipaba. Aileen, la esposa de carácter fuerte, exploraba el rancho con una mirada firme y vigilante. Su postura recta, su manera de caminar con pasos silenciosos y precisos, recordaban a una guerrera. Observaba cada rincón, cada herramienta, cada movimiento del ranchero como si estuviera evaluando si él era digno de la responsabilidad que les había sido entregada. En más de una ocasión, él la sorprendió entrenando a solas con un cuchillo de caza, moviéndose con la agilidad de alguien que había crecido preparándose para defender su vida. Nera, en cambio, parecía ser la sombra suave que acompañaba a Aileen. Callada, delicada en sus gestos, caminaba descalza por el pasto como si buscara sentir la tierra hablarle. Pero sus ojos tenían una profundidad inquietante. No era miedo lo que reflejaban, sino una tristeza antigua, como si la muerte del jefe hubiera roto algo dentro de ella que no sabía cómo reparar. El ranchero trató de mantener la calma. Les asignó habitaciones separadas, les ofreció comida y trató de explicar con paciencia cómo funcionaban las tareas del rancho. Pero la comunicación no siempre era fácil. Aileen entendía bien el español, aunque muchas veces respondía en su idioma cuando se molestaba. Nera, aunque hablaba menos, lo observaba todo con cuidado, como absorbiendo cada detalle del nuevo mundo donde ahora debían vivir. Los vecinos no tardaron en enterarse de la novedad. Las visitas inesperadas comenzaron casi de inmediato. Hombres curiosos que hacían preguntas disfrazadas de cordialidad, mujeres que susurraban entre ellas mientras fingían ofrecer ayuda. Pero las miradas lo decían todo: sospecha, incomodidad, incluso cierto temor. ¿Dos esposas apaches viviendo contigo?, preguntó un viejo conocido del ranchero. ¿No te meterás en problemas? El ranchero respondía siempre lo mismo: es por respeto a un amigo. Pero cada día estaba más claro que las tensiones no venían solo del exterior. Dentro del propio rancho, algo más profundo estaba ocurriendo. Aileen, aunque agradecida en silencio, no dejaba de cuestionar la presencia del ranchero en decisiones pequeñas. Si él cerraba la puerta del granero, ella la abría. Si él dejaba un caballo atado en cierto poste, ella lo cambiaba de lugar. No era desafío directo, sino una constante declaración de territorio, como si su instinto la obligara a asegurar que nadie pudiera traicionarlas. Nera, por su parte, parecía estar en una lucha interna. Había noches en que se sentaba frente al fuego y murmuraba plegarias que el ranchero no entendía. En ocasiones, Aileen se sentaba junto a ella y ambas compartían un silencio que solo ellas comprendían. Pero había momentos en los que Nera lo miraba fijamente como si quisiera decirle algo, y no se atreviera. Todo empeoró cuando, una tarde, encontraron huellas extrañas cerca del límite del rancho. No eran de vecinos, ni de algún viajero perdido. Eran huellas de varios jinetes que habían intentado acercarse al establo, ocultándose entre los árboles. «Nos están siguiendo», dijo Aileen, su voz firme, sin rastro de duda. «Esto no es casualidad». El ranchero sintió el peso de las palabras del jefe moribundo caerle encima como una piedra. «Hay algo más. Algo que ellas te darán cuando llegue el momento». ¿Qué era ese algo? ¿Por qué alguien los buscaría? Por las noches, cuando todos dormían, él se quedaba despierto junto a la ventana, con el rifle apoyado en las rodillas, vigilando la oscuridad. No era la primera vez que enfrentaba peligros, pero jamás se había sentido tan responsable de otros. No solo de sus vidas, sino del misterio que traían consigo. Un día, mientras se le arreglaba una rueda del carro, Nera se acercó lentamente. Se arrodilló a su lado, sin decir palabra. Él la miró sorprendido y esperó a que hablara Cory. «Te confío más que a la tribu», dijo finalmente, en voz suave pero firme. El ranchero se quedó helado. «¿Por qué dices eso?». Nera bajó la mirada, como si temiera revelar demasiado. Entonces levantó un pequeño objeto envuelto en cuero. Antes de que pudiera abrirlo, Aileen apareció y con un rápido movimiento le arrebató el paquete. «Aún no», dijo ella, fulminando a Nera con la mirada. «No hasta que sea necesario». El ranchero abrió la boca para exigir una explicación, pero Aileen se dio la vuelta y se marchó con pasos firmes. Nera quedó allí con los ojos llenos de culpa. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, el ranchero comprendió algo. Las dos esposas del jefe no habían llegado solo buscando refugio. Habían llegado huyendo de algo, o protegiendo algo que pondría sus vidas en peligro. Y él, sin quererlo, ya estaba en medio de todo, mientras el viento golpeaba las ventanas del rancho. Supo que el verdadero choque no era entre culturas, era entre el pasado que ellas traían y el futuro incierto que ahora compartían. Y lo más inquietante era que aún no conocían ni la mitad del secreto que cargaban. La tensión en el rancho creció como una tormenta que se forma silenciosamente sobre el horizonte. Los días transcurrían con una extraña mezcla de calma superficial y vigilancia constante. Aileen revisaba el perímetro cada mañana como una centinela incansable. Nera, más silenciosa que nunca, pasaba largas horas junto al fuego.
murmurando plegarias que parecían antiguas, como si intentara comunicarse con espíritus que el ranchero no podía ver del ranchero. Aunque acostumbrado a la soledad, empezó a sentirse atrapado entre responsabilidades que no comprendía del todo. A veces intentaba continuar con su rutina habitual: cuidar del ganado, arreglar los cercos, preparar leña. Pero cada crujido en el bosque, cada sombra o rastro de pisadas desconocidas, le recordaban que ya no vivía en paz. Algo se acercaba, algo inevitable. La respuesta llegó una noche en la que la luna apenas iluminaba el cielo. El ranchero estaba a punto de cerrar la puerta del establo cuando escuchó un ruido seco, como un golpe metálico. Se giró rápidamente, rifle en mano, pero no vio a nadie. Caminó unos pasos, alertado por su instinto, y de pronto una flecha se clavó en el poste a su lado. No hubo tiempo de pensar. Aileen. Nera, gritó mientras corría hacia la casa. 3 figuras emergieron de entre los árboles, moviéndose con rapidez. Sus rostros pintados y sus armas tradicionales dejaban claro que no venían en son de paz. Eran apaches, pero no del grupo del jefe Cory. Eran miembros de la facción rival. El ranchero apenas alcanzó la entrada cuando uno de los atacantes se abalanzó sobre él. Cayó al suelo, rodando entre el polvo, intentando mantener el rifle firme. El atacante levantó un cuchillo, pero una sombra veloz se interpuso. YL y N.L. a mujer, con movimientos precisos. Bloqueó el ataque con su antebrazo y derribó al intruso con una fuerza que sorprendió al ranchero. Antes de que pudiera levantarse, otro atacante apareció por el costado. Esta vez fue Nera quien reaccionó, usando un palo de fuego para golpearlo en la cabeza. El hombre cayó como un saco. El ranchero logró ponerse de pie y disparar un tiro al aire, no para matar, sino para ahuyentar a cualquiera que quedara oculto. Los atacantes restantes se dispersaron, desapareciendo entre los árboles como sombras que vuelven a la noche. La amenaza inmediata había terminado, pero la tensión en el aire seguía siendo espesa. ¿Qué demonios está pasando?, exigió el ranchero, respirando con dificultad. Aileen intercambió una mirada con Nera. Esa vez no hubo discusión, no hubo silencios. Sabían que el momento había llegado. Nera, temblorosa, dio un paso al frente. Es hora, susurró. La mujer colocó el pequeño paquete envuelto en cuero sobre la mesa del comedor. El ranchero se acercó despacio, aún con la adrenalina del ataque en el cuerpo. Aileen permaneció de pie, vigilante, como si esperara que alguien pudiera irrumpir de nuevo en cualquier instante. Esto, dijo Nera con voz suave, es lo que el jefe Cory quería que protegieras. El ranchero desató el cuero con cuidado. Dentro había un objeto con forma de medallón, tallado en piedra negra, decorado con símbolos que él no pudo reconocer. El medallón parecía antiguo, demasiado antiguo para pertenecer solo a una generación. Tenía un brillo tenue, casi espiritual. ¿Qué es esto?, preguntó el ranchero. Aileen dio un paso adelante. Es el símbolo de mando, la prueba del derecho a gobernar nuestra tribu. Cory lo había heredado de su antepasado, y él debía entregarlo a su sucesor legítimo. Pero antes de morir, supo que los líderes rivales querían arrebatarlo. Si lo conseguían, la tribu se rompería en guerra. El ranchero abrió los ojos, sin poder creerlo. ¿Y por qué me lo dio a mí? Yo no soy Apache. Nera lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Porque eras el único en quien confiaba. El único que no podía ser manipulado por la ambición. El jefe sabía que aquí, tocó la mesa suavemente, estaría seguro hasta que llegara el momento de revelarlo. El ranchero sintió un peso caerle encima. No solo estaba protegiendo a 2 mujeres, estaba protegiendo la estabilidad de toda una tribu. Y quienes los habían atacado lo sabían. Vendrán otra vez, dijo Aileen con voz fría, hasta que consigan esto, o nos maten intentando. El ranchero apretó los puños. No era un hombre que buscara peleas, pero tampoco era alguien que abandonara a quienes confiaban en él. Entonces lo defenderemos, dijo. Firme. Aileen asintió. Nera, aunque asustada, parecía encontrar consuelo en esas palabras, pero el ranchero aún tenía una última duda. Una que lo había inquietado desde que conoció a las 2 mujeres. Si este medallón decide quién debe liderar la tribu, ¿quién es el heredero legítimo? Nera bajó la cabeza. Aileen, entonces, respiró hondo y habló. Nera, el ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La joven, que caminaba como una sombra, tan silenciosa como la luna reflejada en el agua, era la sucesora elegida por el jefe Cory. Ella es la heredera, continuó Aileen. Y protegerla, es proteger el futuro de nuestro pueblo. La verdad cayó sobre el ranchero como un rayo. Aileen no solo defendía el honor del jefe, defendía a su futura líder, y él, sin darse cuenta, había aceptado la responsabilidad más grande de su vida. Mientras el fuego de la chimenea iluminaba los rostros tensos de los 3, el ranchero comprendió algo. El conflicto ya no era solo de ellas, ahora también era suyo. Y lo peor estaba por venir. La noche posterior al ataque fue una de las más tensas que el rancho había vivido. El aire parecía cargado de electricidad, como si la tierra misma presintiera que algo estaba por ocurrir. El ranchero, Aileen y Nera permanecieron despiertos, turnándose para vigilar. Cada sombra que se movía entre los árboles parecía esconder una amenaza.
Cada sonido del viento levantaba sospechas. Sabían que la facción rival no se detendría. Sabían que volverían. La pregunta era cuándo. El amanecer llegó lento, teñido de un rojo inquietante. El ranchero observó el horizonte mientras preparaba su rifle, con el medallón guardado bajo llave en su baúl más seguro. No quería enfrentarse a una guerra, pero no tenía otra opción. Miró a Eileen y Nera junto al fuego. La primera afilaba un cuchillo con movimientos precisos. La segunda sostenía entre sus manos una pequeña bolsa con hierbas medicinales, respirando profundamente como si se estuviera preparando espiritualmente para lo que vendría. Hoy puede ser el día, dijo Eileen. Sin levantar la vista, Nera sintió apenas. Sus ojos, que antes estaban llenos de miedo y dudas, ahora mostraban una determinación silenciosa. El ranchero se dio cuenta de que la joven estaba cambiando, como si la verdad que había salido a la luz hubiese despertado algo ancestral en ella. Algo digno de una líder. Pasado el mediodía, escucharon los cascos de caballos a lo lejos. No era un grupo pequeño, eran muchos. Los tres se pusieron de pie de inmediato. El ranchero tomó posición cerca del granero. Eileen se colocó detrás de un muro de piedra. Nera se situó cerca de la entrada, con el medallón oculto bajo su manta, lista para cualquier cosa. Minutos después, la facción rival apareció. Eran más de 20 guerreros, liderados por un hombre alto y corpulento llamado Teka, conocido por su ambición y por haber desafiado varias veces la autoridad del jefe Cory. Teka avanzó despacio, con una sonrisa que no anunciaba paz. Sabemos que tienen lo que buscamos, gritó desde su montura. Entréguenlo y nadie saldrá herido. El ranchero apretó los dientes. Quiso responder, pero Eileen se adelantó. No tienes derecho a pisar estas tierras, le gritó. No tienes derecho a reclamar lo que no te pertenece. Teka soltó una carcajada. ¿Y quién va a impedirlo? ¿Tú? ¿El hombre blanco? ¿O esa niña que apenas puede sostenerse de pie? Los hombres de Teka rieron, pero Nera no se movió. No dio ni un paso atrás. Tú nunca serás jefe, dijo ella, con una voz tan firme que sorprendió incluso al ranchero, porque el espíritu del pueblo no te reconoce. El silencio cayó como una losa sobre todos. Teka frunció el ceño y bajó de su caballo. Cada paso que dio hacia el rancho era una declaración de poder. Eileen tensó su cuchillo. El ranchero preparó su rifle, pero Nera levantó una mano. No luchen, dijo con calma. No todavía. Se adelantó unos pasos y sacó el medallón de debajo de su manta. Lo sostuvo en alto. En cuanto la piedra negra reflejó el sol, los guerreros apaches detrás de Teka comenzaron a murmurar. Algunos dieron un paso atrás, otros se arrodillaron instintivamente, porque el símbolo no era solo un objeto. Era un testigo ancestral, un vínculo entre generaciones, una voz silenciosa que decidía quién era digno. Teka dio un rugido. Ese medallón me pertenece. Soy yo quien debe liderar. Pero en ese momento, el medallón emitió un leve brillo. No era un truco de la luz. Era como si la piedra respirara, como si reconociera la presencia de la verdadera heredera. Nera cerró los ojos, levantó la cabeza hacia el cielo y pronunció una frase en su lengua nativa. Una frase que solo los líderes podían decir al recibir la bendición del cargo. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas a su alrededor. Era como si la naturaleza misma respondiera al llamado. Cuando abrió los ojos, su mirada era distinta. No había rastro de la joven temerosa que llegó al rancho. Frente a ellos estaba la sucesora del jefe Cory. La elegida. Los guerreros apaches empezaron a arrodillarse uno por uno. Incluso aquellos que habían llegado con Teka. No, murmuró Teka retrocediendo. Es imposible. Pero no lo era. El medallón lo había elegido. La tradición lo había reconocido. Y el pueblo lo aceptaba. En un último acto de desesperación, Teka intentó lanzarse sobre Nera. Pero antes de que pudiera dar un paso, Eileen lo interceptó. Con un movimiento rápido y preciso, lo desarmó y lo arrojó al suelo. El ranchero apuntó su rifle, pero no fue necesario. Los propios guerreros de Teka lo sujetaron, ya sin lealtad hacia él. El conflicto había terminado, sin derramamiento de sangre. Algo casi milagroso. Nera se volvió hacia el ranchero y Eileen. Sus ojos brillaban con emoción contenida. El jefe Cory lo sabía, dijo con voz suave. Sabía que este era mi destino, pero también sabía que no podría cumplirlo sin ustedes. Eileen se arrodilló ante ella y el ranchero, sorprendido, inclinó la cabeza en señal de respeto. Algo profundo los unía ahora, algo más fuerte que una simple promesa. Los guerreros se llevaron a Teka para que enfrentara la justicia de la tribu. Nera fue escoltada de regreso como la nueva líder, con Eileen y el ranchero a su lado. Mientras avanzaban juntos, el ranchero entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Había llegado a proteger a 2 mujeres, pero terminó protegiendo el destino de todo un pueblo. Y en ese inesperado giro del destino, había encontrado un propósito que nunca imaginó.